Merry Christmas. Como siempre, he hecho lo peor, que es esperar hasta Navidad para comprar regalos de Navidad. Pues aquí puedes ver uno de mis sitios favoritos y aún más en Navidad. Se llama Downtown Grapevine. Grapevine es una ciudad cerca de Dallas y tiene el centro como las ciudades y pueblos antiguos. En esa época, los pueblos o ciudades pequeñas normalmente tenían una calle que iba por el centro de la ciudad y esa calle se llamaba Main Street. Y la mayoría de los Main Streets ya han muerto con el tiempo, pero hay algunas ciudades o pueblos que han intentado preservar esa cultura y esa América que existía hace muchos años. A mí me encanta esa cultura de mi país y espero que siga existiendo para siempre. Es un tipo de ciudad o pueblo que me recuerda mucho de Europa y seguramente la idea viene de Europa porque tienes todo ahí en el centro, todos se conocen, es un small town vibe. Entonces, si tienes la oportunidad de visitar algunos Main Streets bonitos de Estados Unidos, hay que hacerlo. ¿Cómo es Navidad en Texas? Pues hoy 28 grados. Pero no es siempre así. Es que Texas es muy bipolar. Lo he dicho en otro vídeo. Texas nunca se sabe cómo va a ser el tiempo. Nunca se sabe. ¿Ha nevado en Navidad? Sí. ¿He estado en la piscina en Navidad? Sí. Hoy es Nochebuena y vamos a jugar el juego de siempre, Dirty Santa, que la traducción es Papá Noel sucio. Jugamos esto para no comprar 30 regalos, solo compras un regalo, lo traes y puedes jugar el juego y te vas a casa con un regalo. It's done. Nobody can take it again. Unless y'all want it on the third position. What do y'all want? I didn't check it. I was looking at Brian. And if you're number one. Oh, it's a Jelly of the Month Club. Oh, Ooh. what is it? Oh, it's an air fryer! Okay, that was not $25, whoever got that. That is, you are breaking the rules. Oh, it's getting tense. The tension is rising. Esto es una trampa. Él es su marido. Le ha robado la paellera porque ella quería los cuchillos de otro, pero querían las dos cosas, la paellera y los cuchillos. Entonces él le robó a ella para que ella pudiera robar a mi hermano los cuchillos. Entonces ya no se puede robar otra vez. It's a little plate. You put your coffee cup on it and you can set the temperature. Oh, that's cool. Oh, that's awesome. Good morning and Merry Christmas. Pues hoy es la mañana de Navidad y siempre me lleva a mi infancia porque hacemos lo mismo que hacíamos cuando tenía pues 6 años. Vamos al salón, bueno, antes abrimos los regalos antes de desayunar, pero yo creo que hoy vamos a desayunar antes de abrir regalos porque somos adultos y tenemos paciencia. Vamos a celebrar Navidad en mi casa con toda mi familia, que eso no ha pasado en mínimo 10 años. Normalmente vamos a la casa de mis tíos, se han mudado a una casa más pequeña, así que ahora pues toca nuestra casa, que a mí me encanta. A mí me encanta cuando todos vienen a mi casa, no sé, me encanta. Mi tía de Indiana, bueno, al lado de Chicago, nos ha mandado cinnamon rolls
desde ahí. Ella nos ha mandado sus cinnamon rolls caseros a Texas. No sé cómo lo ha hecho. Es como si alguien te manda una tarta de Turquía a tu casa. Es así de lejos, bueno, o de Alemania. And the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good." La verdad es que tengo mucha suerte, mis padres siempre me regalan demasiado, a mí y a mis hermanos, pero este año he podido comprarles regalos también. Bueno, siempre les compro regalos, pero este año un poco mejor que otros años. Es un momento muy importante cuando puedes empezar a regalar cosas buenas a tus padres. Eso es un cambio, un paso grande, así que eso. Os voy a enseñar alguna cosa que me encanta. Mira, esto es de ayer, es del juego que jugamos que se llama Dirty Santa. Nadie me robó el regalo porque les dije que no. Es que en Estados Unidos siempre no usamos básculas para medir cosas. Usamos teaspoons y tablespoons también, y cups. Entonces, qué monada es esto. Es de una cocinera muy famosa aquí que se llama The Pioneer Woman. Y son súper monos. Mira. Me encanta. Me encanta y no los tengo en Madrid. Así que voy a intentar llevarlos conmigo a Madrid y no romperlos. Otra cosa que me encanta. 23andMe. No sé si sabes lo que es, pero es una prueba, un test para saber todos tus raíces, tus genes, tus ancestores, no sé cómo se dice. Es súper preciso, muy preciso. Entonces mis padres ya lo han hecho. Tengo que pedirles el suyo para verlo, pero eso no significa que voy a tener los mismos genes y ADN, así que es muy interesante. Entonces tengo que tomar la muestra de la saliva y mandarlo a ellos, y ellos hacen todos en el laboratorio, todos lo que tienen que hacer. Sin duda voy a hacer un vídeo hablando de esto porque es súper interesante. Y también si alguien en otro país o este país que es en tu familia ha hecho este test, en la página web te van a juntar, te van a mostrar que tienes familiares en no sé dónde. Si esa persona ha hecho el test, y no es del apellido ni nada, es de la ADN, que es flipante, es increíble. Mi padre, por ejemplo, no tiene el mismo apellido que mi tía, entonces los dos han hecho el test. Y en la página web le pone, tienes una hermana en no sé qué. Y es increíble, increíble. Así que a ver si tengo hermanos escondidos por ahí. La última cosa que os voy a enseñar es esto. Que es una marca bastante buena. No es nivel profesional, pero es como nivel más alto de acuarelas. Colores súper bonitos. ¡Y qué ilusión! Pues igual os enseño mis trabajos algún día. Así que nada, ahora toca limpiar la casa porque todos van a venir en unas horitas, así que eso. Washing dishes. Merry Christmas. Merry Christmas. Got some good food about to eat.
This is what he made. Pickle jelly, or pepper jelly, yeah. Yummy! A veces hay que escapar un poco del caos porque ahí están pues todos viendo el fútbol y a mí me la suda un poco. Así que todos los gritos y eso, es que paso a veces. A veces es divertido, pero cuando no es el equipo de Texas, de Dallas, me da bastante igual. Y también hay familiares que no he visto en 2 años, así que tienen muchas preguntas, muchos consejos. Ya sabes cómo son las cenas de Navidad y todo eso. Así que a veces pues hay que tomar tu descansito y pintar o beber vinito o lo que sea. Son los aviones que pasan justo encima de mi casa. Vale chicos, pues hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado ver cómo es la Navidad en Estados Unidos y específicamente en mi familia, porque cada familia tiene tradiciones diferentes y especiales para su familia. Y como no celebramos Reyes, pues se acabó la Navidad y estoy un poco triste. Pero bueno, tengo muchas ganas de empezar este nuevo año y estoy muy ilusionada por todo lo que está por venir.